O sea, para mí cada paciente es una obra de arte, Claro. entonces yo obviamente mis conocimientos de anatomía, de biomecánica facial, pero en cada paciente yo interpreto cuál es como su verdadera belleza y cómo puedo yo sacarle ese ángulo más bonito, esa luz o esa sombra donde tiene que estar aplicada. Y tengo como una regla en mi cabeza, o sea, yo no hago medidas, jamás, pero yo las tengo en el ojo. ¿Y tú consideras que hay un límite a la hora de poner jeringa en labio? Para dar una recomendación, yo diría que una jeringa está bien. Una está jeringa y si esa paciente quiere más, al mes se puede volver a hacer otra reaplicación si queremos construir un volumen. Yo he tenido pacientes que les he construido el labio y les he hecho así paulatinamente y ya van anualmente solo a un retoque. ¿Cuál es tu suplemento favorito para la vida? ¿Sabes qué? Los probióticos. Probióticos. Porque los probióticos son todo. Son el equilibrio de tu eje intestino-cerebro, de tu eje intestino-piel, de tu barrera cutánea, de prevención de enfermedades, de tu sistema inmunológico, de tus defensas contra infecciones. También pasa algo importante. De nada nos sirve que consuman probióticos si no cuidan la alimentación. Exactamente. Pero absolutamente de nada, ¿no? Entonces hay gente que sí, mi probiótico, y ahí los ves llegando por sus gansitos y su Coca-Cola. Este no es un podcast para todos. Es para personas que les gusta estar bien informadas en temas de salud. Si te gusta conocer historias de éxito, crecimiento personal y opiniones de expertos en medicina, quédate, te va a gustar. Pues estoy con la doctora Claudia Hernández, dermatóloga, referencia internacional en dermatología estética, conferencista por todo el mundo, empresaria. Tienes una clínica acá que se llama CH Derms. Yo pregunté en redes a quién me recomiendan entrevistar y la mayoría de las personas me dijeron que contigo. Gracias por estar aquí. Ay, Mario, gracias a ti por estar aquí. La verdad es un honor compartir este espacio contigo y tener esta conversación y bueno, acá estamos. Bien, bien. La idea aquí es conocer un poco de tu historia de vida, qué te motivó, el éxito profesional que tienes, cómo ha sido el camino. Y después vamos a hablar de tu área principal, que es inyectables y lo que la gente quiere saber, qué me voy a inyectar y qué no sé qué, y qué producto de skincare y cosas básicas para que entiendan los pacientes. Quiero empezar por qué decidiste ser dermatóloga. Bueno, te cuento un poco. Desde pequeña siempre tuve como mucha sensibilidad artística y siempre fui muy sensible a todo lo visual. Primero quería ser artista, pero también era muy buena estudiante, entonces académicamente me iba muy bien en el colegio y vengo de una familia de médicos. Entonces, como académicamente me iba bien y tenía como varias opciones dentro de esas, ser artista, quería ser pintora, yo decía, pues cómo voy a ser pintora y voy a desperdiciar esa parte intelectual que sé que me va bien y que la puedo desarrollar, y aparte tenía como mucho gusto por la medicina. Entonces mi abuelo era cirujano, tengo varios tíos cirujanos, o sea, vengo de una familia donde se hablaba mucho de medicina todo el tiempo, entonces crecí con eso. Y bueno, entonces estudié medicina. Cuando estudio medicina me gustan muchas áreas de la medicina. De hecho hice un semestre en Estados Unidos y como me gustaba en San Antonio, Texas. Y quería ser anestesióloga allá, pero porque la anestesiología allá era muy completa y se hablaba, pues a mí me encanta la fisiología, cómo funciona todo, la explicación de cada tema médico, entonces decía, no, esto es súper integral, quiero hacer esto. Pero ya luego me regresé a Colombia y me di cuenta y me quedé en Colombia porque mi plan era regresarme a Estados Unidos a ser anestesióloga o trabajar en una unidad de cuidados intensivos, porque eso también me gusta, o sea, me gusta como la acción, soy muy buena para trabajar en ámbitos donde hay presión, o sea, en urgencias, en ese tipo de ambientes me va bien, tomo buenas decisiones bajo presión. Y cuando ya me regreso, pues me cambia la vida por completo y decido quedarme en el país porque decidí como tener mi proyecto de vida personal, mi familia, entonces preferí quedarme en Colombia para ese proyecto familiar y ahí decido que quiero una vida más tranquila, que no quiero tanta acción para poder ser mamá. Y pienso que de pronto en ese momento pensaba como que puedo estudiar oftalmología o psiquiatría porque me encanta la mente humana, el pensamiento también, eso me apasiona muchísimo. Y, o algo estético, entonces decía cirugía plástica de pronto o dermatología, ¿por qué no dermatología? Y bueno, como que le pedí a Dios que me diera una guía y dije, yo me voy a lanzar y para donde me convenga, pues que se abra el camino. Inmediatamente pasé el examen de dermatología,
Pasé también la entrevista porque hacían como una entrevista, otro filtro y yo dije, bueno, este fue mi camino. O sea, no era lo que yo pensaba para mí, pero como que se me fue abriendo ya cuando empecé a estudiar dermatología. Me di cuenta pues que me encantaba y que tenía un lado como de estética importante y yo dije, pues me voy a ir por este lado y por ahí fue que se fue desarrollando el tema. Oye, pues así como Dios te va poniendo el camino, las oportunidades que te da la vida y llegaste ahí. Ahora, ¿sigues pintando o no? ¿Pintas o ya no? Pinto en los pacientes. Claro, eres una escultora, Sí, o sea, nariz, mentón. O sea, para mí cada paciente es una obra de arte, Claro. entonces yo obviamente mis conocimientos de anatomía, de biomecánica facial, pero en cada paciente yo interpreto cuál es como su verdadera belleza y cómo puedo yo sacarle ese ángulo más bonito, esa luz o esa sombra donde tiene que estar aplicada. Y tengo como una regla en mi cabeza, o sea, yo no hago medidas, jamás, pero yo las tengo en el ojo. Oh, Entonces wow, sí, yo, sí, sí. yo calculo con mi ojo, a veces hay un lado que lo trabajo diferente al otro, entonces es como una habilidad que yo he creado con el tiempo también, Claro. claramente. Sí. Y es también ese concepto artístico que traes de fondo. Tengo un amigo que no sé si lo conoces, se llama René Gucón, y él tiene un perfil como de esto que me estás contando, él contó algo similar en su historia de vida, ¿no? Ok. Y él le gusta todo, solo inyectables, es lo que hace ahorita, actualmente, ¿no? Sí, claro. Pero luego te lo voy a presentar. Claro que Ese sí. es tipazo. Él está en México. Oye, y bueno. Bueno, y también otra cosa, yo también quería ser presentadora de televisión. Wow. También, o sea, me gustaban muchas cosas. Y ahora descubro con mi carrera como dermatóloga estética, obviamente en mi clínica pues hacemos toda la dermatología integral, pero como dermatóloga estética y ahora como con todo el auge de redes sociales, pues me he podido desarrollar en todas las cosas que me gustan hacer sin realmente haberme dedicado o a ser presentadora o a ser artista, pero siento que lo puedo integrar en mi carrera perfectamente. No, aparte, yo he visto videos tuyos, una calidad a la hora de grabar, de hablar, de ver a la cámara, luz, juego de tomas, o sea, yo quedé impresionado con varios videos. Muchas gracias. Y luego, hace mucho, vi un video en YouTube de un congreso, tú dando una conferencia, no sé, creo que era en Asia, no me acuerdo dónde, era un tipo Incas. Sí. Y era de inyectables, y entonces y se ve el video como tú estás así controlando el escenario de una forma que yo me quedé, wow, eso fue hace años, ¿eh? Ajá. Y entonces cuando después me dijeron, Claudia, le pico y digo, ok, es el video de YouTube que yo vi. Sí, sí, sí. Y en ese video era una demostración en vivo de inyectable, pusiste varias cosas, explicabas. Pues imagínate que, o sea, a nivel de escenario, a mí me cuesta más trabajo hablar, por decir, hacer una presentación, me siento muy cómoda inyectando en vivo. Y no, o sea, no me tiembla la mano, estoy súper cómoda, o sea, ahí me siento perfecto. Claro. Sí, Sí, y se notó. Yo vi el video y dije, wow, la facilidad a la hora de estar explicando lo que hacía, explicar al paciente, estar inyectando con una facilidad, y yo decía, wow. Es algo muy descriptivo, ¿no? Porque te toca como controlar varias cosas, ir hablando mientras vas ejecutando, entonces, pero me siento muy bien ahí, o sea, es como mi zona de confort, sí, mi lugar, sí. ¿Y cómo empezó CH Derms? ¿Cómo empezó la clínica? ¿Tú saliste y de la nada te aventaste? ¿Trabajaste con alguien? ¿Quién fue tu mentor? ¿Qué puedes decir? Bueno, mira, cuando yo me gradué de la universidad, yo ya tenía mi primera hija, entonces era un poco complejo el tema de trabajar, más combinar la maternidad, todo esto. Sin embargo, yo quería como tomar experiencia y trabajé durante unos 3 años en el hospital militar. Yo era la única dermatóloga, de manera que me tocaba hacer de todo, cirugías, veía aproximadamente 30 pacientes diarios. Fue un trabajo fuerte ahí, pero quería ganar experiencia, entonces trabajé primero ahí. También trabajé en otra clínica, que era una clínica dermatológica un poco más estética, porque también, digamos, yo en ese momento no tenía equipos ni nada. Y me lanzo como a abrir el consultorio, porque en ese momento era consultorio, no clínica, era solamente la secretaria y yo. Sí, sí. Así empezamos todo el mundo, ¿no? Y yo prácticamente era la que hacía todos los peelings, o sea, procedimientos de cosmetología, todo. Y en ese mismo momento empiezo yo con el tema de las redes sociales, te estoy hablando año 2016 más o menos, que empecé. Y empiezo yo con lo de las redes sociales, en ese momento casi nadie hacía redes sociales. Y empiezo yo como a empezar a recibir pacientes a través de las redes sociales y eso fue creciendo muy rápido.
yo dejo el hospital militar porque era un trabajo muy extenuante para mí, yo ya mamá, ya estaba en mi segundo embarazo, o sea, el día que yo decidí dejar el hospital militar fue porque estaba en mi segundo embarazo y de regreso del hospital a mi casa empecé en un trancón en tráfico a tener contracciones y tenía 7 meses, entonces como que todo el mundo me decía, ¿por qué haces tantas cosas así embarazada? ¿Cómo te pones a hacer tanto? Y claro, ese día me tocó parar porque tuve como una amenaza de parto prematuro en ese momento. Ya cuando dejo ese me quedo solamente con la clínica dermatológica, que era más estética, y yo empiezo a ver que me empiezan a llegar muchos pacientes a esa clínica y yo les pregunto como haciendo el ejercicio, y, ay, ¿tú cómo viniste acá? ¿Preguntaste por mí o viniste a la clínica y te asignaron cita conmigo? Y ahí me doy cuenta que la gente me decía, no, yo te conozco por redes, pero yo llamaba a tu clínica y pues no estabas disponible, entonces porque yo estaba más tiempo en esta clínica trabajando que en mi propia consulta. Ajá, exacto. Ahí cuando me doy cuenta yo digo, no, pues voy a empezar a trabajar un poco más en lo mío, porque pues es mi publicidad, me la llevo para allá, y así empecé poco a poco. En la clínica no les gustó mucho, o sea, ¿Que te fuiste? Te voy a contar una historia que me demoré años para poderla contar, que no me diera como vergüenza contarla, pero a mí me echaron de la clínica. Un día, un diciembre, me echaron de la clínica sin una justificación y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Explícame. No te vamos a dar explicación. En otras palabras, ellos creían que yo les quitaba pacientes, pero era lo contrario. Y bueno, entonces ese día yo me fui muy triste para mi casa, yo llegué llorando a mi casa porque pues me sentía súper mal de que me hubieran corrido, como dicen en México, de la clínica, y ese día yo como que he tenido siempre una muy buena capacidad de resiliencia en mi vida, tanto personal como profesional, y eso yo creo que ha sido uno de los componentes más claves e importantes que han impulsado mi carrera y a nivel personal en mis logros, porque a pesar de los fracasos, yo siempre veo como los fracasos como una oportunidad, ni siquiera son fracasos, son enseñanzas. ¿Qué aprendí? Entonces al día siguiente me levanté, me arreglé, me fui para el banco, solicité un crédito y me compré mi primera máquina y así empecé a trabajar. Seguí trabajando en redes, mi consulta empezó a crecer muchísimo. Toda la gente, te puedo decir que el 100% me conoció a través de las redes y así logré que mi consulta se empezara a llenar, la clínica empezó a crecer y hoy en día tengo más de 20 máquinas. O sea, eso fue como lo que me impulsó a mí y tenemos también otros dermatólogos ya trabajando en la clínica. Entonces realmente la herramienta de las redes sociales fue una herramienta que me permitió a mí darme a conocer. Compartía mucho acerca de cosas de mi vida también personal. También hacía un poco de educación a los pacientes, que me parece clave las redes para educar a los pacientes, y así fue como fue creciendo todo a lo que estamos hoy en día. Me encanta. Ahora, a ver, a todos nos pasa, ¿no? Cuando empezamos a hacer videos, pues nos critica la gente. Sí. Te critican y luego se andan burlando y después te andan hablando y pidiendo de favores, ¿no? Eso es algo bien común. Acá, ¿cómo se...? Porque, a ver, cuando yo empecé a hacer redes, ya había muchos haciendo redes. Tú ya estabas posicionada. Pero en tu tiempo fue más disruptivo todavía porque los doctores no hacían videos. Sí, claro, ¿no? En el tiempo que yo empecé, como que nadie lo hacía y la gente me decía, pero tú cómo compartes, o por qué saliste en vestido de baño hablando, o por qué mostraste tus hijos, o porque... Obviamente hay que tener un balance entre lo que uno quiere mostrar y no mostrar. Hay cosas que son privadas, íntimas, que uno no tiene por qué difundir a través de redes, pero si uno aprovecha esta herramienta, uno puede captar muchísimos pacientes, hacer educación y hacer crecer tu negocio, que para eso es la herramienta. Y hoy en día yo veo que esos doctores también pasaron por ese proceso de empezar como empecé yo, o sea, publicando poco a poco, porque tú sabes que eso es un trabajo que se tiene que hacer de manera orgánica para que de verdad funcione. O sea, es una vitrina para nosotros como médicos, pero al final el paciente cuando va a tu clínica y tiene la experiencia contigo es cuando ahí de verdad se va a llevar como la verdadera experiencia. O sea, no los podemos defraudar, por eso yo soy como que de no usar filtros. Ajá. O sea, no quiero como aparentar una cosa por redes para que después lleguen y... O sea, sorpresa, no era lo que yo esperaba, la doctora no se ve así, o sea, entonces siempre he tratado como de ser muy auténtica en eso. Y esa es la clave, yo creo, mostrarte tú, que el vato o la mujer que ven en los videos es el mismo que ven en la consulta, que habla igual, que se ve igual, que es la misma persona, ¿no? Exacto. Eso es algo, luego de repente llegan conmigo y me dicen, doctor,
se ve más gordito en los videos. Y yo bueno, gracias. Y luego, doctor. A mí me dicen algo muy común y me parece bonito. Me dicen, te ves más linda en persona. A mí también. Pero yo pienso que eso es como la energía que tú irradias en persona, tu mirada. Hay cosas que una cámara no te va a mostrar, Sí, ¿cierto? sí, como sí, tu sí. trato de pronto, no sé. Hay Sí, cosas que que la llegue el cámara no te va. paciente y cómo lo recibes, ¿no? Que llegue y la sonrisa o sea, cambia mucho. Y eso, la actitud con la que tú tratas a las personas, luego también es terapéutico también, la actitud Total. que tenemos. Bueno, y te cuento también otra parte que es como de la parte del desarrollo profesional. En pandemia, cuando todo estaba muy quieto, que se cerraron clínicas, se cerró todo, ahí fue donde yo aproveché para empezar a hacer las investigaciones, que de pronto ese reconocimiento que yo tengo también a nivel internacional es por esas investigaciones, que han sido investigaciones importantes sobre la biomecánica facial, técnicas también con inyectables que pues han tenido muy buenos resultados. No, sí tengo ahí unas preguntas de eso, ¿eh? De hecho, sí quiero preguntarte algo de algunas técnicas. Ahora, ¿quién trabaja contigo en la clínica? ¿Qué servicios ofrecen normalmente? ¿Qué así, tú me dices, qué es lo que más te gusta ver a ti? Así, pues. Bueno, la clínica somos una clínica dermatológica integral, se llama CH Derms, está en la ciudad de Medellín. Allí somos un equipo conformado pues por nuestra parte administrativa, tenemos un equipo de cosmetología, un servicio de cosmetología completo y un servicio de dermatología integral donde actualmente somos 3 dermatólogos, la doctora Stephanie Polo, el doctor David Uribe y pues yo también. Cada uno tiene como su fuerte, pero en sí todos hacemos de todo un poco. Claramente mi fuerte es más la parte estética y es como a lo que me dedico, lo que me apasiona, lo que me encanta. Yo no te hago una consulta convencional, sino que yo te hago una consulta estética. Claro. Y por lo general mis pacientes llegan listos para procedimiento desde la primera cita. Es como me gusta como orientar, pero obviamente les hago como todo el diagnóstico, su prescripción de su fórmula muy completa, me encanta la suplementación, me encanta ver la estética como de una manera muy integral. Y esto lo trato de ver, o sea, como que pensar en todo, la disbiosis intestinal, la disbiosis en la piel, o sea, el cambio de la flora, pues para que nos entiendan las personas que nos están escuchando. Pero me encanta entender la estética como algo que se exterioriza, pero que de verdad hay que vivirlo de adentro hacia afuera. Entonces, siempre que hábitos de vida saludable. Entonces, de hecho, ahorita voy a empezar 2 másters enfocados a esto porque quiero hacerlo de una manera mucho más profesional. ¿Qué máster vas a hacer? Voy a hacer medicina estética, antienvejecimiento y longevidad, y el otro máster se llama psiconeuroinmunología. Wow. Se me va a demorar 3 añitos ahí estudiando. Ese de psiconeuroinmunología es el que le dije a Stephanie lo tomó Lucas Ponti. Sí, Lucas Ponti, sí, de Argentina, sí. De Argentina, sí. Sí. Oye, me encanta porque creo que es la forma correcta de ver las cosas. No nada más es llegar y poner algo, hay que ver todo lo demás. Y estoy en el mismo canal que tú. Ahora, como conferencista internacional, algo que tú digas, esto en algún evento aprendí esto, o una experiencia que tú fuiste la instructora, que digas, esto me dejó impactada, una experiencia bonita que hayas vivido, lo que quieras decir. Algo que me inspiró demasiado y que todavía me inspira es alguien ¿Sí? que me inspira demasiado en todo lo que hace, de la manera como lo hace en el escenario, con el paciente, con el público, el doctor Arthur Swift, por favor. Y tuve la oportunidad de compartir muy cerca de él. Él me invitó 2 veces a su curso en Miami y tuve la oportunidad de compartir al lado de él, pero imagínate que la primera vez que compartí al lado de él, él estaba grabando un webinar y yo estaba detrás de cámaras. Y de pronto le estaba grabando y me va llamando y es que, Claudia, ven por favor. Y yo, ¿a mí? En vivo. Es que sí, tú. Y yo, y me senté ahí al lado de él y me puse a hablar de mi técnica del lifting temporal, porque a él le gustó muchísimo esta técnica cuando la conoció hace un par de años. Entonces fue algo como que, me tocó mucho porque dije, él es una persona súper reconocida, con muchísima experiencia. Y yo le digo Daddy, que eres el Daddy de la dermatología, de la dermatología estética, porque él es una persona que siempre, a pesar de sus logros profesionales y todo, siempre te muestra un trato impecable tanto con los otros colegas como con los pacientes y, o sea, me inspira mucho una persona como él. Ok, me encanta. Luego, algún día lo conoceré. ¿Tú no lo conoces? No lo conozco, ¿no?
Vi que tienes más de 40 publicaciones científicas. Ahora, una que digas, esta me marcó en algo, o esto es bien importante que me gustaría compartir. De todo lo que has publicado, lo que quieras decir. Bueno, de todo lo que yo he publicado, lo que es como que marca una pauta para el resto de las investigaciones con inyectables, y creo que todas las personas, todos los médicos que trabajan con inyectables en el mundo se guían por estos principios, fue la biomecánica facial, que es la historia de cómo debemos aplicar los inyectables siguiendo esas leyes de la biomecánica facial. Hay unos principios que primero lateral, primero superior y primero profundo, y yo veo que todo el mundo se basa en lo mismo, no importa el producto que se utilice, todos los médicos del mundo se basan en la biomecánica facial. A ver, explícale a la gente. ¿Qué significa la biomecánica facial? ¿Qué significa? Ajá. Y eso que acabas de decir, ¿dónde empiezan a inyectar, etcétera? Para que Sí, les mira, quede claro. primero que nada esto fue como un estudio narrativo donde lo que hicimos fue como desglosar todos los cambios que ocurren con el proceso de envejecimiento a nivel facial. ¿Qué está pasando capa a capa? ¿Qué está pasando desde la piel hasta el hueso en todos los tejidos blandos? Y describiendo esto, cuáles son las técnicas ideales y cómo deben ser realizadas independiente del producto que tú utilices, cómo lo debes hacer. Y la biomecánica facial lo que te explica es cómo se mueve la cara, no solamente con los movimientos de la mímica facial, es decir, con los músculos, sino cómo se mueve a través del tiempo con el proceso de envejecimiento. Entonces tú sabes que los tejidos caen por efectos de la gravedad, pero también por el mismo desgaste de cada una de estas capas, y que hay unos ligamentos que dividen la cara en dos. Entonces tenemos la cara lateral y la cara medial, y cómo esos tratamientos laterales van a influenciar la posición de esos ligamentos para levantar la cara. Entonces son técnicas de lifting facial no quirúrgico, claro. Y todas las investigaciones y todas las, todas las técnicas que existen de inyectables se basan en este estudio tan importante. Entonces para mí este fue un estudio que marcó el hito y marcó la historia de la nueva dermatología estética o de la estética en general. Oh, wow. Entonces, pero okay. Esto obviamente yo no lo hice sola, lo hice con otros colegas del mundo. Son con mucho reconocimiento, equipo, sí. Y al final marcó un antes y un después, porque sí, antes había otras tendencias en inyectables y fue cambiando eso, ¿no? O sea, antes la tendencia era la voluminización, y es a lo que hoy en día los pacientes temen, que son esas caras sobre rellenadas. Ya no queremos más eso, pero hoy en día entendemos por qué se cometía ese error. Se fundamentaban en tratamientos que eran en la cara medial, o sea, aquí, todo acá, medio, exacto. Todo generando volumen, pero medial, no en la cara lateral. Y hoy en día entendemos cómo evitar ese error a través de todo lo que se conoce de la anatomía, los nuevos conceptos y la biomecánica facial. O sea, no hay una sola conferencia del mundo donde no tengan que mencionar algo de biomecánica facial. Wow, no, sí. Pues qué orgullo, qué orgullo. Oye, y tienes una técnica lift up, ¿verdad? A ver, describe nada más la técnica, nada más para que... Bueno, la técnica Lift Up fue una técnica que la desarrollamos varios colegas de Latinoamérica. Es una técnica que utiliza Radies, hidroxiapatita de calcio, todo el portafolio, tanto la parte plus como la parte clásica. Y la técnica lo que hace es que hay una mejoría facial global a largo plazo a través de una mejoría de la calidad de la piel, que esto lo hacen los bioestimuladores regenerativos como Radies claramente, pero también hay un impacto en esa biomecánica facial. Entonces hacemos mejoría de calidad de piel y también lifting facial no quirúrgico. Entonces la persona se va a ver natural, calidad de piel y duradero en el tiempo, porque tú sabes que los efectos de bioestimuladores duran en el tiempo, que eso es algo muy positivo. No vas a atrapar agua como atrapan los ácidos hialurónicos de manera clásica. Obviamente el ácido hialurónico sí lo utilizo en mi práctica, pero pues muy puntual. Y es una técnica que tiene resultados muy naturales y es lo que yo más hago en mi práctica hoy en día. Sí. Y es lo que está migrando, menos volúmenes, como dices, más bioestimulación, y si van a poner hialurónico... sí, muy puntual. Puntual, sí. ¿no? Y que haya más... buscar mejoría integral y mejoría en calidad de piel. Buscar regeneración, que es como devolver los tejidos a un estado más juvenil. Que la gente te diga, te ves más joven, pero no sabes qué te hiciste. Te ves bien, pero no sé qué te hiciste. Exacto. Esa es la clave. Oye, un logro profesional del que te sientas orgullosa. Me siento orgullosa de los estudios que he realizado y de poder seguir participando continuamente en este tipo de estudios. De eso me enorgullece mucho. Porque estás haciendo un plus a la medicina. Estamos aportando a la medicina, sí. Que muchas personas no hacemos eso. Entonces,
Bien por eso. Oye, tienes una masterclass, When Science Meets Beauty. ¿Qué puedes decir? ¿Qué es esa masterclass? ¿Qué hablas ahí? ¿Algún tip o algo puntual de ahí? Bueno, esta es una masterclass que es muy integral, como que hablamos de todas las técnicas, obviamente estéticas, toxina botulínica, rellenos faciales, bioestimulación, ácidos hialurónicos, hibridación, técnicas combinadas, y lo trato de hacer de una manera muy global. Tiene una parte teórica y tiene una parte práctica. Este masterclass lo he llevado a Lima, Perú, a Ciudad de México, por el momento. Eso empezó el año pasado. Empezó con un amigo mexicano, de hecho, se llama Samuel García, el doctor Samuel García, que está en Guadalajara. Y nos asociamos y hicimos esta clase y con muy buena acogida y bueno, de ¿Y eso a se dónde trata. más van cuál es el plan? ¿A dónde más? Queremos una en Colombia. ¿En Colombia? Sí, Bien, bien. ahora queremos una en Colombia. ¿Y sí. en Medellín o Bogotá? Creemos que en Bogotá para que venga más gente, más sí, gente. de todo el país o de otras partes. ¿Qué consideras que ha sido clave en tu resiliencia y en tu éxito profesional? Considero que hay que tener confianza en el camino, tanto lo bueno que pase como lo no tan bueno que pase, y siempre en lo no tan bueno mirar las oportunidades. Pienso que los grandes aprendizajes que nosotros tenemos, tanto como profesionales como personas, están en esas dificultades que afrontamos. Ahí es donde más aprendemos. Entonces, nada, tener confianza, ser auténtico también pienso que es muy clave en este camino, y confiar, creer que siempre va a pasar lo mejor. Claro, porque está en uno que pasan las Sí. cosas buenas. Y trabajar duro, o sea, esto Sí, tampoco es sí. que uno diga, no, es que soy talentoso y por eso me sale, no. Los que somos talentosos también tenemos que trabajar duro, es un camino, como te conté, yo empecé de cero y ahí voy en mi proyecto, con mi clínica. Hay una frase que me gusta que es la fórmula del éxito, 1% inspiración, 99% transpiración. ¿Verdad? Entonces tienes que trabajarlo. Hay que trabajarlo, claro. Hay gente bien talentosa que no tiene la cultura de trabajo. Y si no tiene la cultura de trabajo, no vamos a llegar muy lejos. Totalmente. Entonces, es algo importante. Sí, yo le digo mucho a la gente joven, hay que estudiar, hay que prepararse, o sea, te toca afrontar sacrificios, entre comillas, porque no lo debemos ver como un sacrificio, debemos tratar como de disfrutar cada momento y estar presente en ese momento. Que hoy me toca estudiar, bueno, estudiemos. Que hoy tengo que trabajar, trabajemos. Y tratar de hacer siempre las cosas con mucho amor y también pensar que cada vez puedes mejorar. O sea, pienso que un error del ser humano y de pronto de personas que han llegado a cierto nivel profesional es creer que, yo sé todo, no tengo nada. Yo siempre creo que tengo algo nuevo que aprender y me sorprendo porque todos los días haciendo mis técnicas yo aprendo cada día un tip nuevo, algo, hey, voy a hacerlo así, me encantó hacerlo así con la aguja, la doble así. O sea, cantidad de detallitos que son los que de verdad te van a depurar tu técnica y van a lograr que tú tengas un mejor resultado. Yo todos los días aprendo algo, definitivamente, Mari. No, y eso es bien importante y hay que estar abiertos a otras opciones, otras opiniones y tener la mente abierta para poder aprender otras cosas, porque luego estamos cerrados en un caparazón y creemos que lo sabemos todo y no es cierto. Escuchar, y tú siempre tienes algo por aprender de otra persona. Sí. Yo en cada conferencia que voy escucho a algún colega, siempre rescato algo que tengo que aprender de esa persona. O en la plática de pasillo. También, que nada que ver, no es la plática, pero algo dijeron ahí, oye, ¿tú qué haces? No hago esto. No mames. Y ya regresas del viaje con ideas nuevas y con una energía para reformar algo en tu clínica, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. Eso también es valioso de estos eventos. Me encanta todo lo que estás diciendo. Ahora, en redes sociales, un poquito de redes. Ya me contaste lo importante que son. Ya sabemos desde hace cuánto estás. ¿Cómo estás en redes sociales para que te sepan cuántos seguidores tienes y cuál es tu red social fuerte? Yo estoy principalmente en Instagram y tengo 140,000 seguidores. Bien. ¿Y las demás redes las usas o no? No tengo casi tiempo, la ¿Y verdad, tú para eso. consumes contenido o casi no? Consumo Instagram. Insta. Por ahí veo ideas, también me inspiro, obviamente. Leo noticias. Bien. Por ahí, Bien. sí. Okay. ¿Y qué es lo más difícil de hacer contenido? Lo más difícil de hacer contenido es el tiempo para hacer el contenido. Sí. Y me gusta hacer las cosas muy bien, entonces, claro, me toma más tiempo, planeación, organización, pero pienso que el tiempo es como lo más difícil de sacar. Y también tener un equipo sólido que te apoye, porque obviamente si uno quiere hacerlo de una manera muy profesional, tienes que tener la persona que te grabe, la persona que te edite,
el que te arregle, que te maquillen, bueno, para que bueno, todo salga bien. Quieres sí. un canal de televisión. No, pero sí, hay que hacerlo bien. No, sí, sí. Es que, bueno, eres perfeccionista, ¿no? Sí, sí, ¿Te gusta que todo esté...? me considero perfeccionista un poco, sí. No, y está bien, a ver. Yo normalmente mis videos los grabo con el celular. Así, una luz que tengo así gigante que tengo ahí en la clínica y me grabo los videos solo. Muchas veces edito yo solo en el gym, en la caminadora, ahí edito en CapCut. O a la hora de la comida, como solo siempre, ahí edito. Esas cosas que aprovecho esos segundos. Sí. Darle utilidad a mi tiempo. Si estoy haciendo ejercicio, bueno, estoy Claro. escuchando un podcast, estoy aprendiendo de alguien. Yo la verdad no sé mucho de música, pero bueno. Ok. Y luego donde sí tengo equipo es, por ejemplo, a mis asistentes yo les doy un bono si me dan ideas. Entonces ellas las pongo, cuando contrato a alguien, la primera pregunta es, ¿consumes TikTok? Ok. Y si no consumen TikTok... Esa es tu red fuerte, TikTok. Sí, pero la importante para mí, para el negocio, siempre es Insta. Sí. Ese es el que convierte. Sí. TikTok ayuda a viralizar, pero TikTok te da ideas. Ok. Entonces yo lo que le digo a mis asistentes, ustedes me traen una idea el lunes y es un bono, les pongo botox gratis, cosas así o cosas así. Y ellas se ponen a ver. Y entonces cuando yo contrato gente, la primera pregunta es, ¿consumes TikTok, Instagram? Ok. Si ellas consumen, ellas en su tiempo libre van a estar viendo y puede que se les ocurra. Pueden algo. crear ideas, sí. Entonces llegan y me dan ideas a veces. Ah, buenísimo. ¿no? Esa sí. es una. Ajá. Y tengo equipo que me ayuda a grabar también los podcasts, por ejemplo, Rogelio, y que me edita, así, ¿no? Pero la mayoría de los videos es como... Ahí las de la clínica que me ayuden a ver qué onda. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien o no? ¿Me trabé al hablar? Ya sabes. Yo creo que para un hombre es más fácil crear Sí, contenido. bueno, Ah, sí. Aparte a mí como que... no, bueno, yo no grabo a las 7 a.m. porque luego estoy todo hinchado. Ahorita O sea, llegué y yo, me por dijeron ejemplo, que me veo bien mal. grabo así como tú estás diciendo, un contenido efímero de historias de 24 horas, pero me gusta que el contenido que se quede en el feed sea un poquito más pulido, más organizado. Sí. Sí, porque al final es el que se va a quedar guardado. Exacto, es tu imagen al final. Sí, Sí, bien. ¿Y un consejo que le quieras dar a alguien que quiere hacer contenido? Alguien que quiere empezar, que trate de hacerlo bien desde un principio, que se enfoque en 1 o 2 temas máximo, o sea, que no haga como un contenido súper disperso, sino que las personas que lo sigan empiezan como a identificarlo. Él hace o ella hace este tipo de contenido, que trate de buscar algo que sea de interés y que solucione alguna problemática. Y que siempre lo haga a través de historias con su storytelling para que sea algo y que lo haga muy natural también, o sea, no como me voy a inventar, no, tiene que ser bajo la experiencia, como algo que tú le puedas aportar a los demás bajo tu conocimiento o tu experiencia. Entonces, esos serían mis consejos. Bien, y también hay algo que dices que comparto mucho, es eso de segmentar. Tú segmentas lo que quieres ver en consulta. O sea, yo no me pongo a hablar de voy a poner hialurónico en el labio porque ni pongo, entonces yo no hago videos de eso. Sí. Entonces la gente que va conmigo es lo que a mí me gusta ver porque es lo que subo. Igual tú, ¿no? A mí me Entonces, funciona segmentas. mucho compartirles lo que yo me hago para mí, lo que a mí me gusta. Igual todo tratamiento que yo llevo a la clínica es porque yo lo he probado y porque doy fe o digo esto funciona o esto resuelve una necesidad que tienen las personas, la mayoría. Entonces, como que compartir lo que tú te haces como profesional en el área de estética, yo creo que eso da muchísima confianza y credibilidad también. Oye, te voy a hacer una pregunta muy Sí. difícil. Una cosa, una, de todo lo que te has hecho, del procedimiento, Sí, así, sí. que digas, esta es mi favorita. Esta es con lo que mejor cambios he visto. Adivina. Pues toxina, supongo. Ese Bueno, es el sí, rey, sí, ese es el ese rey. es el rey. Pero Quitando toxina. Quitando toxina. No, yo siempre digo, si me dijera, o me imagino, si me pudiera quedar solo con 2 procedimientos Exacto, sí. y no hay más, y te dicen en la vida, ya, solo radies y toxina. Ese sería bioestimulador y toxina. Bien. Sí. Con eso yo puedo trabajar. Bien, y si solo te pudieras quedar Y ahora... si solo uno, radies, yo creo, Bioestimulador. porque con toxina, pues la flacidez me Sí. parece... O sea, yo tolero más las arrugas para mí y para mis pacientes que la flacidez. Ok. La flacidez es el peor Sí. síntoma o signo del envejecimiento. Sí. Bien, y de los procedimientos, por ejemplo, que no son inyectables, ¿con cuál te quedarías? O sea, hablamos, por ejemplo, tecnología. Tecnología. A mí me encanta Action. Con microagujas, me encanta esa tecnología, o Ultherapy Prime. Ultherapy Prime. Sí. Bien.
¿En qué casos te gusta usar Ultherapy? Mira, fíjate que Ultherapy yo a casi todos los pacientes se lo recomiendo como una estrategia preventiva y que te va a ayudar a largo plazo. Es como una reserva que tú vas a hacer de tu matriz extracelular de colágeno y elastina. ¿Qué pasa con Ultherapy? El resultado no va a ser inmediato, entonces yo siempre lo combino, inyectables y tecnología, y lo recomiendo una vez al año, como para hacer esa reserva en el tiempo. Claro. Oye, ¿duele? Molesto. O sea, puedes Esto- sentir como un corrientacito, pero es muy tolerable. O sea, la verdad yo no cedo a los pacientes para este procedimiento. Sí, no. Oye, ¿y te toca que los hombres nos quejamos más o no? Ay, sí. Sí, ¿verdad? No, luego llegan así Sí. llegan bien tatuados así acá y luego, oye, pero duele el Botox. Y yo, No, la verdad, o sea, mira, he tenido como hombres que me dejan sorprendida porque tienen muchísima tolerancia al dolor, inclusive más que las mujeres, pero también he tenido hombres que no toleran nada, o sea, les duele todo. Sí. Pero siento que ha habido una tendencia más como mayor apertura del género masculino a hacerse más tratamientos, muchas veces los llevan las novias, las esposas, o muchas veces también van solos. Entonces siento que hay una tendencia ya al hombre que se cuida, Sí. que me parece excelente. O sea, así como la mujer que se cuida, le va a gustar un hombre que se cuide también. Claro, Sí. hay que ayudarnos también porque Claro. el tiempo cobra factura, a todos les va a cobrar factura, entonces... No, y fíjate que verse bien no es solo por vanidad, sino también por calidad de vida. O sea, tú te sientes mejor cuando te ves bien. No, y eso que me dijiste ahorita de la reserva de matriz extracelular y colágeno, me gustó muchísimo esa analogía porque así nosotros decimos, las pesas que hagas hoy son la reserva muscular del futuro para que después puedas caminar, que puedas cambiarte Exacto. sola. Entonces eso que dices, nadie lo había dicho de esa manera y me gustó mucho y es más, hasta me voy a comprar el Ultherapy. Eso, no, es divino, es divino. No, y otra cosa que te iba a decir, lo que yo hago, lo que nosotros hacemos no riñe con la cirugía plástica. Yo no estoy en contra de la cirugía plástica y es que veo que hay mucha satanización en redes de los cirujanos plásticos diciendo no se inyecten, no se hagan, o de los dermatólogos no se hagan cirugía. No, mira, todo es un balance y cada uno en su especialidad. Acuérdate que la calidad de la piel nunca la vas a operar porque ellos puede que hagan un lifting divino, te levantan, te dejan divina, pero si tú miras microscópicamente ese pedacito de piel, esa calidad de piel va a estar igual. Entonces tenemos que combinar, de pronto hacer ambas cosas. Y lo que nosotros hacemos puede ayudar a que los pacientes no busquen tan rápido esa cirugía. Sí, retrasar un poco. esa Retrasar cirugía. un poco, pero yo no pienso que riñan o que haya problemas cuando los cirujanos plásticos, algunos he escuchado que dicen que eso es un problema. Hay algo que se llama timing y es súper importante dentro de una historia clínica. O sea, si tú operas a un paciente que se acaba de poner Radies, por ejemplo, obviamente cuando esté en cirugía vas a ver el producto porque el producto se desaparece en promedio en 2.5 años. Entonces, siempre preguntar en esa historia clínica cuándo te pusiste el bioestimulador y decirte, necesito que te quedes 2 años sin bioestimulador para hacerte la cirugía. Ok. Y también hay gente que dice, quiero mi flacidez. Sí. Así que, y es mucha flacidez. Pues ahí también, como dices, a ver, hay que decirle al paciente, la cirugía, un facelift sería lo más efectivo. ¿Te quieres operar? No. Bueno, ¿qué tengo? ¡Pac! Vamos a hacer bioestimulación, Exacto. vamos a hacer procedimiento, vamos a combinar, ¿no? No, y hoy en día los pacientes están empezando muy temprano, o sea, tú el paciente lo catalogas o para un tratamiento preventivo o correctivo. Claro. Entonces yo tengo ahora, por decirte, 50% están en preventivo, entonces yo creo que esos pacientes llegan a los 40 años viéndose de 30 y así vamos como retrasando esa necesidad de llegar a los 40 o 50 a hacerse una cirugía. No, como ahora toxina la ponemos antes Sí. y a lo mejor hace muchos años la toxina la ponían en gente mayor. Ahorita yo me empecé a poner a los 28, ¿tú cuándo empezaste? A los 32, más o menos, 32, 33. Después No, el de que Rogelio tuve a mi nunca se ha bebé, puesto, sí. no. Le urge. Se nota, no, mentira. Oye, es Mentira, que, Rogelio. está no, bien. es que cuando entró ya dijo que ella el ojo ya vio las medidas de todos y la simetría. Ella dijo que no mide, pero el ojo lo vio. Sí. Entonces... No, fíjate que yo mis tratamientos cuando inyecto, yo veo que siempre hay como una forma rígida de enseñar que es, haz una raya acá, No, claro, una raya... sí. ¿Cuál es el punto de máxima? No, yo no hago eso. Sí, Yo voy sí. mirando y voy... obviamente tengo mis estudios de anatomía, entonces yo me voy imaginando dónde estoy inyectando, voy pensando en la anatomía, obviamente para puntos de seguridad, para todo, pero me doy cuenta de que a veces para que una cara quede armoniosa hay que trabajarla diferente un lado que del otro.
A veces, Sí, o sea, sí, tú sí. sabes que uno tiene un lado diferente al otro, eso es lo normal. Sí, todos somos asimétricos. Sí, al fin de claro. cuentas. Ujú. Oye, bueno, vamos a hablar un poquito ya de inyectables, que ya hablamos algo. Eh, para la gente que le quede claro el concepto, ¿cómo le explicas tú a un paciente que se va a poner toxina botulínica? ¿En qué sirve? ¿Cuánto dura? Así general, ¿cómo le explicas a un paciente? Para que Sí, los que claro, estén entonces yo escuchando. les explico, bueno, la toxina es el rey de los tratamientos estéticos. Si vas a empezar en este mundo de la estética, ese sería tu primer procedimiento. Sin lugar a dudas, vamos a lograr modular un poco la expresión facial, no paralizar, porque no me gusta utilizar esa palabra paralizar porque pienso que los puede asustar un poco, porque realmente no paraliza, sino que modula, es decir, vamos a reeducar esos movimientos musculares, pero al mismo tiempo vamos a mejorar la calidad de la piel. Y si tú eres un paciente que eres constante y que te vas a realizar este tratamiento de manera periódica cada, no sé, 2, 3 veces al año, que sería lo normal, vas a lograr en el tiempo, lograr un efecto de rejuvenecimiento que se logra a través de hacerte su tratamiento de manera continua durante el tiempo, que uno lo ve en uno mismo, uno ve como que los poros ya están más cerrados, ya la necesidad de la dosis de toxina puede inclusive disminuir en el tiempo y uno sí logra ver que se rejuvenece mucho más. No, aparte, yo les digo, el tiempo que la toxina está haciendo su Sí. trabajo, le pones pausa a la formación de nueva arruga. O sea, esa arruga Exacto. que estás haciendo en movimiento, que estás Y de marcando. grasita en la piel, que grasita es igual a inflamación. Entonces, les explico, esto va a tener un inicio de acción, a los 3 días vas a empezar a sentir, pero el día 15 va a tener un pico de acción. A partir del día 15 el efecto empieza a disminuir gradualmente hasta que desaparece de tu cuerpo. Es un tratamiento biodegradable, muy seguro. Depende también el resultado de la técnica que se te aplique, porque con Es ese mismo súper tarrito, operador dependiente. con ese mismo tarrito yo puedo hacer una maravilla de resultado o puedo hacer un desastre, ¿cierto? Entonces, Cierto. siempre les digo, no es solamente un buen producto, sino también una buena técnica, entonces siempre en manos de expertas para un buen resultado y la verdad es que los pacientes siempre están muy contentos con este tratamiento. Yo creo que el cambio lo ven y no hay nadie que no lo note. Exacto. Es de que sí, súper bien, me encanta. Tiene Ya que ser sabes. que tengan una resistencia y no les haga efecto, pues ya. Pero el que se lo pone y ve el cambio le encanta. O sea, Sí, y la piel se sí. ve bien padre y te sientes el Y me rey, encanta ¿verdad? hacer tratamientos que sean full face, inclusive trabajar áreas como cuello, el paciente que necesite trapecio, o sea, Claro. me gusta trabajar múltiples áreas también. Oye, ahí, por ejemplo, en toxina, pasa que en redes me dicen, me voy a poner toxina tal marca. ¿Me la recomiendas? Y yo le digo, no, a ver. No es que yo te recomiende una marca, es que con el doctor que vas, en el que tú confiaste para ponerte inyectable, lo que él quiera poner. Lo que él te recomiende, sí. Y no es la marca como tal, sino es lo que dijiste, la técnica, el operador, más el producto que están Sí, usando, ¿no? ahorita yo estoy empezando a hacer, como lo que te decía, una estética mucho más consciente y dentro de esa conciencia pienso en la pureza también de las toxinas y la Claro. pureza de lo que utilice, tratar de hacer el menor daño posible, porque acuérdate que la toxina botulínica es un medicamento que tiene más de 100 indicaciones médicas, no estéticas. Entonces, no sabemos qué paciente de los que son estéticos, que estén utilizando toxina, a futuro sean pacientes que requieran toxina por una indicación médica. Y por la resistencia. Exacto, entonces si yo utilizo toxinas que vienen con proteínas, no sé qué paciente va a correr ese riesgo de producir anticuerpos en el tiempo y que eventualmente si llegara a necesitar por alguna condición médica toxina no le vaya a funcionar. Entonces fue algo que me empecé a cuestionar mucho. De hecho, donde tú me conociste, que fue en Guadalajara, yo llevé esa conferencia que fue el efecto no vacuna con las toxinas. Entonces empecé a pensar mucho en eso y ya mi práctica está más hacia las toxinas que son puras y de hecho mira que varios laboratorios ya están en el desarrollo, inclusive van a lanzar una nueva toxina pura, en el mercado solo hay una en el momento, sí, pero van a lanzar próximamente otra toxina pura, entonces fíjate que ya las casas farmacéuticas están pensando en ese tema de la pureza como algo muy importante para la seguridad de los pacientes. Me gusta mucho eso que dices y hay un tema que siempre preguntan en redes, es la resistencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué alguien puede tener resistencia a toxina? Ajá. Y ¿qué haces cuando llega alguien así? ¿Qué estrategia juegas tú? Ok, te voy a explicar un poquito cómo es la resistencia. Entonces, mira,
Todas las toxinas que existen en el mundo, todas las toxinas botulínicas para uso estético, tienen una parte que es la molécula activa, y la molécula activa es igualita en todas las toxinas, no importa el tipo de toxina. Todas tienen esa molécula de 150 kilodalton igualita. Y en lo que se diferencian son esas proteínas accesorias que traen. Entonces traen flagelinas, hemaglutininas, y todo eso tiene el potencial de despertar tu sistema inmunológico. Exacto. Lo que es lo más curioso es que cuando tú preparas el producto, la toxina activa se desprende de las proteínas. O sea que tú al paciente, cuando lo inyectas, le estás inyectando la toxina, su parte activa, pero también las proteínas. Y las proteínas nada tienen que ver con el efecto terapéutico que vaya a hacer la parte activa. O sea, están ahí como que haciendo nada literal. Entonces, mira lo curioso, estás inyectando al paciente algo que no aporta en absolutamente nada y que le va a aumentar el riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un paciente, cuando el sistema inmune se despierta, empieza a crear anticuerpos contra la parte no activa. Entonces, Contra el las paciente, proteínas. o sea, las proteínas, entonces el paciente sigue teniendo efecto terapéutico, pero, o sea, le sigue funcionando la toxina, pero no sabe que está produciendo su cuerpo ya los anticuerpos. Después de que pasa un tiempo, no se sabe cómo, esa parte no está estudiada, el sistema inmune hace un switch y empieza a atacar la parte activa. O sea, eso se demora un tiempo en que pase. Cuando eso ya pase, el paciente empieza a tener fallas terapéuticas que empiezan a ser parciales. Es el típico paciente que le funcionó, pero como a las 2 semanas de habérselo puesto ya empezó como a irse el efecto, a tener ya fallas terapéuticas que son totales, que es el paciente que lo inyectas y nunca va a tener un resultado. Y se pase de toxina a cualquier otra marca, nunca va a tener un resultado, porque acuérdate que es contra la parte activa. Porque ya desarrolló. Ya desarrolló los anticuerpos contra la parte activa, pero eso se demora un tiempo entre yo hacer anticuerpos de la parte de proteínas a llegar a la parte activa. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos pacientes? Es muy frustrante. Bueno, existen también fallas terapéuticas que son primarias, que son pacientes que porque tienen mutaciones genéticas nunca les va a funcionar una toxina. La que te hablé ahorita, toda la explicación es como una falla terapéutica secundaria, que es como la clásica, que sucede cada día más común por estas proteínas. Ese paciente, lo que hay que hacer con ese paciente es hacer un periodo como de limpieza, como de calmar el sistema inmune, un periodo de washout, se llama eso. Se aconseja más o menos de 6 a 12 meses sin aplicarse ninguna toxina y luego aplicarle una toxina que sea pura. Bien. Y en ese washout, ¿le das algún suplemento? ¿Les das algo o no? Pues fíjate que hay estudios que muestran, durante ese tiempo no existe evidencia de que haya algún suplemento, pero para que la toxina funcione necesita zinc. Entonces, una de las estrategias terapéuticas para que la toxina les dure un poquito más a los pacientes es tener un periodo de zinc. Yo lo recomiendo una semana antes y una semana después de haberte aplicado la toxina. ¿Y qué dosis les das de zinc? 50 miligramos cada 12 horas. Bien. Y tú, eso sé que hay artículos de eso. ¿Tú en tu práctica ves diferencia en eso? O sea, ¿crees que sí impacta? O sea, sé lo que dicen los artículos, pero tú, así en tu práctica diaria. Que yo te diga, bueno, lo he visto así, no. Todavía no. No lo he visto, sin embargo, no está de más hacerlo. No sé o sea, nada. es algo que no te haría daño, Sí, entonces, sí, bueno, está bien usarlo. ¿Y tú lo usas? Lo usé una vez, pero, o sea, no noté como que yo te Mucha dijera un diferencia, cambio, sí. no. Es que hay gente que me dice que sí ha notado, gente que no, por eso te pregunto, ¿no? O sea, hay de los dos lados de la moneda. Pero de pronto no lo noté porque no estaba muy atenta y porque acostumbro a tomar zinc De base. de base a veces por la noche, entonces de pronto fue algo ahí como más yo. Bien, bien. Sí. Ahora, relleno en labio, filler en labios. Tienes artículos sobre proporción y volumen. Sí. ¿Qué puedes decir al respecto de ese artículo? ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Qué puedes compartir en la audiencia? Ese fue un artículo de Eye Track, que es como una tecnología que se utiliza para ver el ojo humano cuánto tiempo se queda fijo mirando algo. Entre más tiempo se quede fijo mirando algo fue porque el cerebro le llamó la atención. Y cuando el cerebro le llama la atención es porque es algo que no se asemeja a ser humano, por es decir, cuando tienen aspectos humanoides, por decir robots, o cuando son proporciones demasiado salidas de lo normal, como labios muy exagerados, claro, el ojo humano se queda viendo. Entonces, en ese estudio se mostró que la proporción 1 a 1.6 es la que menos llama la atención al ojo porque parece la más normal, y luego la 1.1. De la 1 a 1, mientras que las otras son demasiado exageradas, entonces por eso sí llaman la atención. A mí el relleno de labios me encanta
Obviamente tengo mis consideraciones sobre eso, tiene que ser bien aplicado, con una técnica adecuada, con un producto adecuado que sea maleable, un producto que se mueva natural, porque el labio tú sabes que es un área de alta movilidad, entonces si pones un producto muy rígido se va a ver raro, si pones demasiado producto también se va a ver muy raro. O también si no tienes una técnica adecuada se va a migrar y se va a ir alrededor, entonces ahí haces las bocas de pato, o sea, todo lo que nos parece que no queda bien. Sí. Entonces pienso que el labio es de las zonas más delicadas de tratar de la cara y que hay que tener también en cuenta el timing del que te hablaba. Entonces tu paciente de labio le aplicas y le dices, vamos a tener cuidado de la próxima vez cuando te aplique, yo evalúo y miro si necesitas, si no necesitas, lo postergamos. Y cuando te lo aplique también las cantidades que te aplique. Entonces yo puedo aplicar de a poquito y mantener un labio muy bonito durante el tiempo para que se vea natural. Entonces pienso que eso es clave. ¿Y tú consideras que hay un límite a la hora de poner jeringa en labio? O sea, de que no te pases de una, no te pases de dos. Yo no me ¿O paso de una. Una vez apliqué 2 jeringas a una paciente y me fue bien, pero yo considero que para dar una recomendación yo diría que una jeringa está bien. Una jeringa y si esa paciente quiere más, al mes, que ya esos labios se desinflan más o menos, o sea, se desinflaman al mes, se puede volver a hacer otra reaplicación si queremos construir un volumen. Yo he tenido pacientes que les he construido el labio y les he hecho así paulatinamente y ya van anualmente solo a un retoque. Ok, bien, bien. Pero acuérdate que el ácido no desaparece 100%, que se puede demorar hasta 15 años, que hay estudios de histopatología donde se demuestra que el ácido puede durar hasta 15 años en los tejidos. Obviamente en las áreas, entre más móviles sean, el ácido tiende a durar menos. Entonces, por ejemplo, una región temporal anterior te va a durar mucho porque es un área que no es tan móvil como un labio, por ejemplo. Oye, y ahí es el problema de, o sea, ¿qué es el pillow face, por ejemplo? Sí, porque sobrevoluminizan, porque no conocen la biomecánica facial, porque no aplican los principios de la biomecánica facial. Entonces, ¿qué hacen? Generan volumen en los pacientes y se quedan todo el tiempo concentrados en el tercio medio, que es como en la mejilla, sobre todo a nivel medial, y ese es un grave error. Y aparte pasa, como dices, no se reabsorbe por completo y luego otra vez. Y otra Exacto. vez, y otra vez. Una de las áreas, por ejemplo, que yo definitivamente ya no pongo ácido hialurónico es en la ojera. Es un área muy compleja de tratar. Lo hice en algún momento porque obviamente me educaron en poner ácido hialurónico en esta zona, pero con el tiempo me fui dando cuenta que la primera sesión quedaba muy bonita, puede que la segunda también, pero con el tiempo esa acumulación continua de ácido a largo plazo genera problemas en los pacientes, genera complicaciones a largo plazo, edemas intermitentes, bolsas, porque ese producto tiende a migrar también a nivel superficial. Y recuerda que el drenaje linfático en esa zona es de medial hacia afuera y tiene que ver con los músculos. Entonces es una zona que el drenaje linfático es pobre naturalmente. Entonces si estamos poniendo ácido y acumulándolo en el tiempo, ahí es donde tienes las complicaciones. Y luego hay más bolsa, hay más edema, ¿no? Y luego, yo no tenía esto así. Pues. Sí, ahí lo ideal en el párpado es empezar a trabajar la calidad de piel en etapas tempranas, mesoterapias, se pueden poner skin boosters, pero cosas que no generen volumen en esa zona. Láseres ideales, ultrasonidos microfocalizados espectaculares, radiofrecuencias, o sea, esa zona es como de ese tipo de tratamientos. No hialurónico. Y es una zona que sí o sí yo creo que se termina siendo quirúrgica en el 100% de los pacientes. Claro, exacto. Sí. Sí, en bien, algún momento. Bien, bien. Ajá. Y de los... Así, polinucleótidos también divino en esa zona. ¿Tu favorito para ojera, por ejemplo, cuando no hay una bolsa de procedimiento? Y cuando hay bolsa, enzimas, me ayuda mucho también. Enzimas, cuando no hay bolsa, es calidad de piel, lo que te acabo de mencionar. O sea, hago reposicionamiento lateral, que trabajar todas estas técnicas laterales, lifting temporal, lift up, todo esto levanta la cara, levanta el tercio medio y te ayuda a disminuir la visibilidad de la deformidad en B, que es esa deformidad donde se ve el ligamento acá, infraorbitario. Entonces, trabajar toda esa parte de reposicionamiento te va a impactar en la ojera, pero también tienes que trabajar allí la calidad de la piel. Entonces, la puedes trabajar con tecnología, láseres, ahí entrarían las radiofrecuencias, los ultrasonidos microfocalizados y mesoterapias me parecen ideales. Polinucleótidos, skin boosters de ácido hialurónico, vitaminas mezcladas, diferentes mezclas que existen de mesoterapias que funcionan muy bien en revitalizar y mejorar esa calidad de piel allí. Ok, sí, porque muchas
de las cosas que más llegan de quejas de pacientes para mí es, me puse relleno de ojera y no me gustó. Ah, no, eso es Eso súper es- como sí, no, eso O es sea, clásico. vienen conmigo para otras cosas y de paso me empiezan a Eso decir es eso. clásico, sí, Y sí. yo, a ver, es que pues no, yo no soy fan del relleno y hialurónico en ojera, justo por eso. Y eso que acabas de decir, lo explicaste perfecto. Sí. Y ahora, en tecnología, tú tienes Morpheus Ultherapy, ¿no? ¿Qué hay que cuidar y cómo debemos seleccionar a los pacientes para esos dos tratamientos? Ah, bueno, qué bueno que me tocas de este tema porque ahí también hay algo que aclarar, porque uno ve en redes, estamos hablando de todo lo que se escucha en redes, Sí. que hay información que la dan como muy general o muy genérica, o por ejemplo cuando hacen recomendaciones de skincare generales, ahí hay un error. Mira, lo que te decía, todo depende y es operador dependiente, depende de la técnica. Entonces uno escucha en redes que dicen, no, es que eso disuelve la grasa, es que eso chupa, es que eso es un problema para una cirugía. No, o sea, depende. Yo con eso puedo disolver grasa si no sé utilizar parámetros adecuados o si el paciente no tiene una indicación. Entonces, todo en medicina es que tengas la indicación médica de realizarlo. En el caso de la grasa facial, pues si yo tengo exceso de grasa facial, pues trabajarla me va a dar un buen resultado, pero si yo soy muy delgado y no tengo nada de grasa, trabajarla va a ser un problema, entonces tengo que manejar, por decir, parámetros más superficiales, no irme tan profundo, entonces hay que saber mucho de anatomía y de tecnología para tú lograr la combinación ideal para ese paciente, por eso esto hay que individualizarlo. No podemos hacer como recetas de cocina general. genéricas para todo el mundo porque no va a funcionar y algunas personas pueden tener hasta malos resultados. Y, por ejemplo, ahí en radiofrecuencia fraccionada, ¿qué paciente dices, híjole, este tipo de paciente no me encanta para este equipo? De pronto que no tenga grasa para nada en la cara, que esté demasiado delgadita la piel, pienso que primero hay que bioestimularlo, hay Claro. que generar como un poquito de engrosamiento de la piel antes de llevarlo a una tecnología. Bien, igual ahí yo agregaría un melasma descontrolado. También, sí, también. Ese también toca que de repente llegan con manchas postinflamatorias, entonces... Aunque fíjate que las radiofrecuencias con microagujas mejoran el melasma. Es impresionante los cambios que yo he visto para mejorar ¿Tú melasma. les pones algo ¿De qué? de solución o es puro radiofrecuencia? ¿Les pones algo extra? ¿Que si combino? Sí. Sí, claro, yo combino, les pongo exosomas, Ajá, a veces les pongo un poquito de ácido tranexámico si tiene manchas, Bien, ajá. les ayudo con eso, Combinas. o NSTF, el sí, NSTF en ojera, ¿qué tal? me encanta, espectacular, de esas son las sustancias Sí, polirrevitalizantes claro, sí. en esa zona. Y ese es el... Y los pacientes te lo dicen, me encantó, se me hidrató la piel, se me ve más clara la ojera, o sea, sí funciona. Ese es el que yo más recomiendo cuando me piden A mí me ojera, encanta, sí. Ese les digo. Inclusive yo para el Radies lo combino con NSTF. Hay varios doctores, también hay Sí, un doctor, Radies Hassan Pink. Galadari. Ajá. No sé si él, Sí, Hassan, sí. el Botox, la toxina, lo mezcla con NSTF. Sí, En vez de salina. Sí, él me estaba contando. Ah, qué bien. En Orlando me contó. Y yo, Qué órale, bien. Sí. Interesante. Entonces, igual, entonces tú combinas NSTF con Radies. Sí. En el último congreso en París, en IMCAS que fuiste, ¿qué tendencias nuevas vienen? ¿Qué crees que sigue para la dermatología estética? ¿A dónde va esto? Sí, mira, yo creo que hoy en día, o sea, casi todo está inventado para mí. Hoy en día la anatomía, por ejemplo, no va a cambiar. Ok. Entonces, siempre es bueno hacer esos repasos de anatomía, pero la anatomía es algo que no va a cambiar. Y yo creo que el futuro está en la combinación de terapias, en las terapias combinadas. Para eso apunta el futuro. Sobre todo también apunta en inteligencia artificial, como esta herramienta nos puede ayudar a los avances que vienen con la dermatología estética. Y yo creo que los tratamientos combinados van a ser son el presente y el futuro de lo que estamos haciendo, y también las terapias regenerativas. O sea, todo lo que te devuelve a un estado más juvenil, todo lo que apunte a juventud, salud, calidad de piel, es como lo que los pacientes quieren también. ¿Cuál es tu suplemento favorito para la vida? Ni modo, uno, Ni modo. ¿Sabes qué? Los probióticos. Probióticos. Sí. Porque los probióticos son todo. Sí, son el equilibrio de tu eje intestino-cerebro, de tu eje intestino-piel, de tu barrera cutánea, de prevención de enfermedades, de producción de neurotransmisores, porque no se producen a nivel cerebral como pensábamos, sino en el intestino, de tu sistema inmunológico, de tus defensas contra infecciones. Entonces,
de tus hormonas inclusive, entonces sí, ahí está el futuro. Y hay algo bien Y nuestro campo de acción es súper importante, entonces yo creo que también van a haber muchos desarrollos con los probióticos. O sea, debe haber más investigación también, Sí. Para poder encontrar, o sea, cepas particulares para cada cosa. Para cada necesidad, Exacto. cepas para la longevidad femenina, cepas para la piel, o sea, dependiendo de cada necesidad, cepas para el cerebro. Exacto. Sí. Ahí va. Y también pasa algo importante. De nada nos sirve que consuman probióticos si no cuidan la alimentación. Exactamente. Pero absolutamente de nada, ¿no? Entonces hay gente que sí, mi probiótico. Y ahí los ves llegando por sus gansitos y su Coca-Cola, ¿verdad? Ajá. Entonces, al final, sí es importante, ¿no? El probiótico no va a sustituir los hábitos. Todo Tienes es un buenos complemento, hábitos y le sí. sumas, ¿no? Y ahí está bien, ¿no? Claro, esos intestinos permeables por una mala alimentación, entonces abiertos a recibir todas las toxinas, entonces no logramos nada. Voy a hacer unas preguntas de seguidores, 3 preguntas Sí. nada más. Sí. 2 consejos para mejorar puntos negros. Te voy a dar uno para la casa y uno para el consultorio. Ándale. Eso. Entonces, uno para la casa, usar alfa hidroxiácidos y limpiarte siempre la cara. Y uno para el consultorio, hacerte todo lo que te haga exfoliación. Todo lo que te haga exfoliación. Entonces tenemos desde los peelings, microdermabrasión, las microagujas, Action con microagujas. Todo esto te funciona perfecto para los poros. Láser fraccionado también. Algo nuevo que estés implementando en tus pacientes, de lo que sea. Algo nuevo que estoy implementando es mucha suplementación. El tema de bienestar mental también como va ligado con la estética. Y tenemos un equipo nuevo que se llama ExoMind, que trabaja sobre el bienestar mental a través de energía electromagnética. Y es como una revolución en este momento. Oh, a ver, ese es el que te pones como... Te pones acá el dispositivo ¿Sí? y a través de energía electromagnética te estimula la corteza prefrontal y lo que te hace es que te genera una mayor neuroplasticidad, o sea, genera sinapsis de las neuronas. Tú sabes que antes se creía que esas sinapsis no se podían recuperar, que la neuroplasticidad si se perdía, se perdía. Y que Hoy en solo día de se chiquitos, sabe. ya sabemos Ajá, que sí. Sí, ya sabemos que eso se puede entrenar, que se puede mejorar y esto te genera mayor sinapsis, mayor conexión y está en esa zona donde se generan como toda la toma de decisiones, donde se puede mejorar el sueño, se puede mejorar, por ejemplo, la parte de los impulsos. Entonces es un tratamiento que está aprobado por la FDA para el manejo adjunto de la depresión, de la ansiedad, del trastorno obsesivo compulsivo y de las personas que tienen también atracones de comida. Oh, wow. Oye, sí, ahí yo he visto videos de algunos doctores usando ese tipo de tecnología. ¿Qué has visto ahí? O sea, ¿qué has visto en cambios de las personas o en ti o en...? Pues las personas pueden mejorar el sueño, pueden estar más tranquilas, inclusive hay personas que aumentan el crecimiento de los folículos capilares. También. Okay. Es un campo de investigación en este momento, wow, cómo wow. esa energía electromagnética puede mejorar también el crecimiento del pelo. Y hemos visto algunos casos de algunas personas que han mejorado también. Aunque no lo hiciste para eso, pero lo No, notaste. exacto, Sí. exacto. Sí. Oye, estaba escuchando un podcast de alguien que decía de qué cosas podemos hacer para mejorar la plasticidad neuronal. Y en una de las cosas que decía era el ejercicio aeróbico. Vea que siempre decimos que el ejercicio de fuerza y las pesas nos ayudan en longevidad y muchas cosas, ¿no? Pero ahí demostraron que el ejercicio aeróbico ayudaba a la plasticidad. Y la otra es consumir vegetales oscuros. ¿Oscuros? Sí, o ¿Como sea, de cuáles? cáscara negra, de... Como berenjena. Berenjena, ese tipo de cosas. Sí. Y yo, wow. Y era una neurocientífica que Sí. se dedicaba a eso. Sí. Y estaba hablando de esos tips y órale. Ah, qué interesante. Está sí. interesante, a ver, hay que ver qué viene. Ya para cerrar, siempre hago una dinámica. Te digo una pregunta y tú lo primero que se te venga a la mente. Ok. Y así, puras puntuales. Listo. Un secreto de antiedad. Radies. Radio. Bien. ¿Qué envejece más rápido? Nuestra piel. ¿Qué El cosa? sol. El sol. Producto de skincare en el que no vale la pena gastar. Un tónico. ¿Ok? Producto de skincare que no debe faltar en la rutina, no se vale decir bloqueador. Un buen limpiador. Procedimiento estético favorito. Toxina botulínica Toxina. también. Suplemento que consideras más moda que beneficio. Biotina.
Suplemento que es más beneficio que moda. Antioxidantes, Ok. Un hábito que debes hacer más. dormir mejor. Una frase que te guste. Menos es más. Menos es más. Y mucho más en inyectables. Ajá, exacto. Bien. Ya para cerrar, ¿algún consejo que alguien te haya dado que quieras compartir de lo que sea? Un consejo que me impactó y que de pronto lo he tratado de aplicar siempre es que para tú brillar no necesitas opacar a nadie, que hay espacio para todas las personas y que cuando tú ayudas a otras personas a brillar, brillas aún más. Ok, me encanta. Hay alguien que dijo una vez, eso habla mucho de quitar las envidias en este mundo y que no debemos estar comparándonos con el de lado y que cuando entendamos que la historia de cada quien es diferente, va a haber menos envidias aquí y todos vamos a ser más felices. No, y al final ser un poco más solidarios entre nosotros. Sí. O sea, vivimos en un mundo medio falso, que es las redes sociales, todo el mundo cree que la vida de todo el mundo es perfecta y eso no es verdad. Ajá. Cada una de esas personas que tú ves perfecta, tú no sabes realmente qué está viviendo, qué dificultades tiene en su día a día y obviamente la gente va a mostrar lo bonito, el éxito, pero detrás de todo eso hay historias Claro. y hay enseñanzas. Entonces, Claro. siempre mirarnos con compasión, pienso que es importante. Nosotros en consulta estamos viendo, no nos damos cuenta que cuando damos un diagnóstico es un tipo de duelo. Total. Y eso una psicóloga me lo dijo, cada vez que tú le dices a alguien que tiene una alopecia androgénica, es un duelo porque significa que está perdiendo algo, está perdiendo salud y se va a tratar siempre. Entonces tenemos que tener más tacto a la hora de dar los Sí, diagnósticos. yo he escuchado pacientes que me dicen, no, a mí me dijo el médico que no había nada para hacer. Bueno, eso es lo Entonces yo digo, no, nosotros no le podemos decir eso a un paciente porque acuérdate que el efecto placebo existe y funciona. y funciona. Entonces tú lo estás programando para algo. Entonces yo siempre les trato de hablar como de la parte mental, como que, bueno, primero prográmate, que vas a mejorar, tienes que tener fe, elimina esas palabras negativas que tu cerebro no va a entender, sino que de una las va a procesar y te va a programar hacia algo negativo. Entonces, siempre cuando un paciente quiere mejorar, yo pienso que el punto de partida está a nivel mental. Como decir, confío en este proceso, confío en el tratamiento, hago mis afirmaciones positivas por la mañana, estoy bien, estoy en salud completa, todas las células de mi cuerpo funcionan y esto tiene evidencia que funciona. Sí, totalmente. Sí. Me tocó, luego pasa, llegan las pacientes y las veo como enojadas porque las pasé tarde por algo así, ¿no? Ok. Entonces entro y cara así como frustrada. Y yo entro y yo, ¿qué tiene? Y luego se me queda viendo así como, qué pena que me descubrió mi cara. Y yo, ¿qué tiene? Y luego se queda así, está viva. Sí. Tiene enfermedades. Entonces está bien. ¿Cómo que más o menos? Porque, ¿cómo estás? Más o menos. Y yo, no, a mí nada de más o menos. O sea, tú estás bien. Estás aquí, te quieres cuidar, quieres mejorar. Pues vas a mejorar aquí. Claro. Y les cambias el vibe. O sea, tienes que, esas energías negativas no cargarlas tú y les tienes que dar, oiga, no. No, y por ejemplo, si se tienen que hacer un plan de tratamiento y solo dicen, no, solo puedo empezar por esto porque no puedo hacerme todo hoy. Y yo le dije, oye, ¿estás mejor hoy empezando que antes cuando no te estabas haciendo nada? Que O sea, no te das chance. acabas de empezar un proceso, o sea, vas a estar mejor que como estabas ahorita. Entonces, Claro. eso es lo importante, como empezar así sea paso a paso. No me gusta decir poco a poco, sino paso a paso. Bien. Palabras más positivas. Sí. Y vamos haciendo el proceso, porque esto es un acompañamiento que duraría toda la vida. Pues para la persona que le importa verse bien y cuidarse, hay que hacerlo todos los años, hay que hacer mantenimiento, porque yo siempre les digo, el envejecimiento nunca va a parar. No hay un solo tratamiento que te diga, uy, me paró el envejecimiento. Es un proceso continuo, irreversible, pero nosotros sí podemos impactar en la forma y en el ritmo en el que sucede con estos tratamientos y también, obviamente, con todo lo que tiene que ver con el estilo de vida. Claro, sí. Y también ahí entender eso que me encantó, eso de, bueno, ya te hiciste esto, vas a estar mejor. Exacto, Y ya va- estás mejor. ya vas estás en el mejor, proceso. ya estás Siéntete mejor. feliz, o sea, Sí. vas a salir de aquí mejor que como entraste. Claro, Sí. exacto. Y luego pasa también que vienen por otras cosas. Por ejemplo, no sé, que yo veo mucho acné o melasma, cosas así, Sí. o alopecia. Y le digo, a ver, ¿pero cuándo voy a estar bien? ¿Cuándo voy a dejar de tomar medicina? Esas en acné. Sí, sí, ¿Cuándo sí. voy a dejar de tomar medicina? Y yo, mira, tú para, no sé, les digo, yo en diciembre vas a estar de porcelana. Ujú. Y se me quedan viendo como, güey, hasta diciembre, ya sabes. Y yo, pero a ver, si tú me haces caso en diciembre estás de porcelana. Si no haces caso, vas a seguir igual. Claro. Y es el caminito. Y va a haber días buenos y días malos. Y esto es un proceso. Y el proceso no es lineal.
Total. Va a haber altas y bajas. Ni el proceso ni la vida es lineal, de momento, sí. Entonces ya la gente se queda como ok. Y entonces, y así en tus citas de seguimiento, nadie se queja porque ya saben todo, les explicaste, llegan felices y llega el día. Y yo les digo, vengan el día, que vas a decir, wow. Lo logré, Y llega, sí. y llega, ¿no? Oye, Claro. me encantó compartir esto contigo. Ay, a mí también, Mario, gracias. Estuvo muy divertido, aprendimos mucho, yo aprendí un montón, me dejaste impresionado con tu conocimiento. Gracias. Esto fue, ya sabes, con Mario. Y si llegaste hasta aquí, espero hayas aprendido algo en este episodio. No te olvides de darle like y compartírselo a una persona a quien le puede servir. Y ya sabes, soy dermatólogo.